Siempre creí que ver a mi hijo hacerse cargo del negocio familiar sería el mayor orgullo de mi vida. Pasé años soñando con el día en que pudiera mirarlo a los ojos y decirle: ahora es tu turno de brillar, hijo. Esperaba gratitud, respeto y, sobre todo, amor. Pero todo lo que recibí fue humillación. Delante de todos, mi propio hijo dijo que yo ya no contaba para nada. Y si crees que acepté eso en silencio, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, lo cambió todo, y nadie jamás podría imaginarlo. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete para acompañar más historias de vida que te llegarán al corazón. Mi nombre es Irene Salazar, tengo 70 años, y durante más de 5 décadas fui costurera, empresaria y, sobre todo, madre. Creé un imperio desde cero, con mis propias manos, creyendo que todo sería para el bien de mi hijo, Leandro. Pero aquel día, entendí que mi amor sería puesto a prueba de una forma que nunca imaginé. A veces miro mis manos y me sorprende ver todo lo que han soportado. Son manos ásperas, con cicatrices pequeñas que solo yo recuerdo, porque cada una guarda una historia de lucha. Me acuerdo del olor del aceite de la máquina de coser mezclado con el café viejo de las madrugadas. Mientras el mundo dormía, yo movía el pedal con el pie derecho, cantando bajito para no sentir el silencio tan pesado. Nadie me dijo que sería fácil, pero yo tenía un motivo más fuerte que el cansancio: mi hijo, Leandro. Él era mi razón de todo. Cuando lo veía dormir, con esas mejillas sonrosadas, juraba que ningún sacrificio me pesaría. Hubo días en los que cosí tanto que los dedos me sangraron, pero yo los enjuagaba rápido, me ponía una curita y seguía. No podía darme el lujo de rendirme, porque esa pequeña sala de costura era todo lo que teníamos. Cada uniforme escolar, cada vestido que salía de mis manos, llevaba mi esperanza de un futuro mejor para él. Recuerdo cuando empecé con una sola máquina. Era vieja, rechinaba como si protestara cada vez que la usaba, pero yo le hablaba como si fuera una amiga. Aguanta un poquito más, le decía en voz baja, como si me oyera. Cuando los primeros clientes empezaron a volver, no solo por el precio, sino porque reconocían mi trabajo, sentí que algo en mi interior floreció. No era solo costura, era mi forma de decirle al mundo que yo podía, aunque fuera mujer, viuda y sola. A los ojos de los demás, quizá parecía una necia. Me decían que buscara un empleo de verdad, que dejara de soñar con un negocio propio. Pero yo siempre fui testaruda. Sabía que lo que cosía no era solo tela, eran los cimientos de una vida digna para Leandro. Por eso, cuando al fin pude alquilar un local pequeño, lloré sola en el baño. No de tristeza, sino de orgullo. Nadie sabía cuántas noches me había quedado sin cenar para ahorrar lo suficiente. El negocio creció lento, pero seguro. Y con cada paso, siempre lo involucré a él. Leandro iba conmigo a comprar telas, me ayudaba a cargar bolsas de retazos y escuchaba, curioso, cuando hablaba con los proveedores. Siempre le decía: esto algún día será tuyo, hijo. Solo aprende a amarlo como yo. Él sonreía, y yo veía en sus ojos un brillo que me hacía creer que todo valía la pena. Pero con los años, noté algo que no quería aceptar. Leandro ya no veía la tienda como algo valioso, sino como un lugar del que quería salir corriendo. No lo juzgaba, los jóvenes sueñan con cosas grandes, rápidas. Yo solo esperaba que, con el tiempo, entendiera de dónde venía todo, y que valorara cada esfuerzo que lo llevó a tener un techo y estudios. Tal vez fui ingenua al pensar que el amor de madre bastaba para enseñarle gratitud. El día que me llamó por teléfono, estaba en plena tarde de costura. Me acuerdo que el sol entraba de lado por la ventana y el polvo parecía bailar en el aire. Contesté con la emoción de siempre, esperando escuchar su voz alegre. Pero no fue así. Su tono era frío, casi distante. Me dijo que quería presentarme a alguien, y no sé por qué, sentí un nudo en el estómago. Algo en su voz me hizo pensar que las cosas ya no serían igual. Me habló de Romina. Dijo su nombre con una seguridad que me desconcertó. No era la primera novia que me presentaba, pero esta vez sonó diferente, como si me estuviera informando de algo que ya estaba decidido. Mamá, ella es todo lo que siempre soñé, me dijo. Y aunque quise alegrarme, una parte de mí sintió que ese todo no me incluía. Me quedé en silencio, con la aguja de la máquina aún en el aire, sin saber qué responder. Colgué el teléfono y seguí cosiendo, pero mi mente ya no estaba en la tela.
Me quedé pensando en cómo sería esa mujer, si sabría valorar de dónde venía mi hijo. No sé por qué, pero tuve un presentimiento extraño, como cuando el aire huele a tormenta antes de que caiga la primera gota. Me dolió darme cuenta de que tal vez, por primera vez, Leandro no me necesitaba. Esa noche apenas pude dormir. El sonido de la máquina seguía en mi cabeza como un eco. Me quedé mirando el techo, pensando en todos los sacrificios, en cómo me partí el lomo para que nunca le faltara nada. Y me pregunté, con un miedo que no quise aceptar, ¿será que un día olvidará todo lo que hice por él? ¿Será que algún día yo ya no cuente en su vida? A la mañana siguiente me levanté más temprano que de costumbre. Me miré al espejo y vi las ojeras marcadas, el cabello revuelto. Me dije a mí misma que no podía temerle al cambio, que solo tenía que conocerla, que tal vez estaba exagerando. Pero en el fondo, sentía que algo grande estaba a punto de mover mi mundo. Como si la vida me estuviera preparando para una prueba de esas que te rompen o te hacen más fuerte. El día que conocí a Romina no fue nada como esperaba. La vi entrar al local con esos tacones que resonaban en el piso como si anunciaran su presencia antes que su sonrisa. Tenía una mirada intensa, de esas que analizan todo en un segundo, como si cada detalle fuera una pieza de ajedrez que debía mover a su favor. Cuando me dio la mano, su piel era suave, pero su apretón fue firme, casi frío. No sé por qué, pero me sentí evaluada, como si me estuviera midiendo sin palabras. Sonrió, y al mismo tiempo me soltó un cumplido sobre mi negocio. «Qué bonito todo esto, señora Irene, se nota que le ha puesto el alma», dijo. Y por un momento me sentí orgullosa. Pero bastaron unos segundos para notar algo detrás de esa sonrisa. Era como si, en lugar de admiración, hubiera cálculo. Como si ya estuviera imaginando cómo se vería en mi lugar. Tal vez exagero, me dije, porque quiero lo mejor para mi hijo y no quiero juzgarla de entrada. Esa tarde Leandro se veía feliz, como si todo girara alrededor de Romina. No apartaba los ojos de ella ni un segundo, y yo, aunque sonreía, sentía algo apretado en el pecho. No era celos, era algo distinto, una especie de presentimiento. Hay mujeres que saben entrar a un lugar y hacer lo suyo sin pedir permiso, y Romina era una de ellas. No hacía falta que dijera mucho para dejar claro que tenía planes. Mientras conversábamos, ella empezó a opinar sobre la tienda. Preguntó cuántas sucursales tenía, qué tipo de clientela buscaba, si había pensado en modernizar los diseños. Sus preguntas parecían inocentes, pero había algo en su tono. No era curiosidad, era una mezcla de crítica y ambición. Yo solo la escuchaba, con una calma que me costaba mantener. Quería creer que se interesaba porque quería ayudar. Con el tiempo, supe que no era ayuda lo que buscaba. Ese mismo día, cuando Leandro fue a la bodega, Romina se acercó a la máquina y pasó los dedos por encima como si estuviera evaluando algo barato en una tienda de segunda. «Se ve antigua», dijo, con una sonrisa que no era una sonrisa. No respondí. Solo la miré y seguí doblando unas telas. Sentí que no era momento de discutir, pero algo dentro de mí se encendió como una alerta silenciosa. La cena de esa noche fue incómoda. Los tres sentados en la mesa, con Leandro hablando sin parar, tratando de unir dos mundos que no se conocían. Yo trataba de escuchar, pero Romina se adueñaba de la conversación. Hablaba de sus planes, de cómo quería vivir en una casa grande, de las marcas de ropa que admiraba. Yo asentía, aunque por dentro me preguntaba si alguna vez ella había trabajado duro para conseguir algo por sí misma. En medio de la plática, Romina hizo un comentario que me dejó helada. Entre risas, le dijo a Leandro: «Cuando ustedes vendan esta empresa, ya sabremos qué hacer con ese dinero». Fue como si me hubieran vaciado un balde de agua fría en el corazón. No sabía si había escuchado bien, pero su tono confiado no dejó dudas. Ni siquiera me miró al decirlo, como si la dueña no fuera yo. Leandro solo sonrió, nervioso, y trató de cambiar de tema. Pero esas palabras quedaron flotando en el aire como una nube oscura. ¿Vender la empresa? ¿Acaso ellos ya hablaban de eso como si fuera suyo? Yo guardé silencio, no quise arruinar la cena. Sin embargo, por dentro algo se quebró. Me pregunté en qué momento mi hijo empezó a permitir ese tipo de comentarios, sin defender lo que construimos juntos. Esa noche, al volver a casa, no pude dormir. Las palabras de Romina daban vueltas en mi cabeza una y otra vez. Cerré los ojos y me vi hace 30 años, cosiendo hasta las 3 de la mañana, con las manos temblorosas,
preguntándome si algún día todo ese esfuerzo valdría la pena. Y ahora, escuchar que alguien lo veía como un simple dinero me dolió más de lo que puedo explicar. Al día siguiente, me prometí a mí misma que no dejaría que nadie me faltara al respeto en mi propia casa ni en mi negocio. Pero algo me decía que esa mujer no sería fácil de enfrentar. Y peor aún, que mi propio hijo podría ponerse de su lado. Sentí miedo, no lo niego, porque no hay dolor más grande que sentir que el hijo por el que diste todo empieza a mirarte con los ojos de otro. Me quedé en silencio frente al espejo del baño, lavando mis manos. Las miré, arrugadas, llenas de marcas, y sentí un nudo en la garganta. No vas a dejar que nadie te arrebate tu vida, Irene, me dije en voz baja, como si me estuviera preparando para algo que todavía no podía ver, pero que sabía que estaba por venir. Con el tiempo, Leandro comenzó a pasar más tiempo en la tienda, y al principio me sentí feliz. Pensé que, al fin, estaba entendiendo lo que significaba el sacrificio. Lo veía hablar con los empleados, revisar pedidos, e incluso opinar sobre algunos diseños. Yo lo alentaba, aunque por dentro sabía que todavía le faltaba aprender lo esencial, la paciencia, la humildad y ese respeto que solo te da el trabajo duro. No quería presionarlo, pero esperaba que, al estar cerca, valorara cada cosa. Siempre le decía que era mi socio. Nunca firmamos ningún documento, porque mi idea era que primero aprendiera a amar el negocio como yo lo amé. Para mí, ser socio no era solo tener un papel firmado, sino sentir que cada prenda que sale de tus manos es parte de tu historia. Pero empecé a notar que Leandro veía las cosas diferente. Cuando Romina entró en su vida, él empezó a hablar como si todo le perteneciera. Había frases pequeñas, casi inocentes, que me hicieron abrir los ojos. Cosas como mi empresa, o cuando haga tal cambio, sin siquiera mirarme. Yo lo escuchaba y no decía nada, pero sentía una punzada en el pecho. No era el dinero lo que me dolía, era esa sensación de que ya no entendía de dónde venía todo. Parecía que Romina había plantado ideas en su cabeza, ideas de grandeza rápida y de decisiones sin pensar. Un día los escuché hablar a solas, sin saber que yo estaba cerca. Estaba doblando unas telas en el almacén cuando escuché la voz de Romina, fría, tajante. No tienes que estar pidiendo permiso para todo lo que quieres hacer. Es tu empresa, Leandro. No necesitas que tu mamá apruebe todo. Mi corazón se detuvo. Me quedé quieta, con las manos sobre el algodón, conteniendo el impulso de entrar y gritar que esa empresa no era de él, que todavía no entendía nada. Leandro, en un tono que no reconocí, respondió, lo sé, pero es que ella no me deja decidir nada, y a veces siento que no confía en mí. Me dolió escuchar esas palabras más de lo que puedo explicar. Era como si los años de esfuerzo hubieran sido borrados con una frase. No quería que él me viera como una enemiga, pero Romina lo estaba poniendo en mi contra, poco a poco, como quien apaga una luz sin que te des cuenta. Esa tarde, cuando salieron juntos de la tienda, me senté sola en el mostrador y me quedé mirando las paredes. Las fotos, los diplomas, los recortes de periódico que hablaban de los primeros logros de mi negocio. Todo eso que yo había construido con tanto orgullo ahora, parecía no significar nada para mi propio hijo. Me pregunté qué había hecho mal, si tal vez lo había consentido demasiado. Los días siguientes fueron peores. Leandro empezó a proponer cambios extraños, ideas que no tenían nada que ver con nuestra esencia. Yo intentaba explicarle con calma, pero Romina siempre estaba detrás, como un eco. Es que mi mamá no entiende de tendencias, llegó a decírmelo una tarde, mientras revisábamos un pedido. Me quedé helada. Esa frase no era suya. Yo conocía el tono, la forma. Era Romina hablando a través de él. A partir de entonces, nuestras conversaciones se volvieron tensas. Yo lo veía irse con ella y me quedaba con una sensación amarga, como si estuviera perdiendo algo más que un hijo. No se trataba de la empresa, sino del respeto, del vínculo que habíamos tenido durante tantos años. A veces, mientras cerraba el local, pensaba en lo irónico que era. Había trabajado toda mi vida para darle un futuro, y ahora ese futuro me estaba empujando afuera. Una noche, mientras preparaba las cuentas, encontré un boceto de Romina en la oficina. Había hecho una lista con cambios para la empresa, desde los precios hasta el logo. Todo escrito como si ya fuera suyo. Sentí una rabia silenciosa, no porque tuviera ideas, sino porque ni siquiera había tenido la decencia de consultarlo conmigo. Era mi casa, mi sangre, mi historia,
y ella la trataba como un trofeo. Esa noche casi no dormí. Me quedé pensando en lo que escuché días antes, en cómo Leandro había dicho que yo no lo dejaba decidir. Me dolía su mirada distante, como si estuviera cansado de mí. Me pregunté si alguna vez se daría cuenta de que todo lo que hice fue por él. Que cada costura que aprendí, cada deuda que pagué, cada lágrima que se secó sola en mi almohada, fue para que él nunca sintiera la pobreza que yo sentí. Me prometí que no dejaría que nadie me arrebatara lo que construí. No sabía cómo lo haría, pero en el fondo sentí que un día iba a tener que demostrar que, aunque me duela, yo sigo siendo la dueña de mi vida. Y si alguien debía aprender eso, sería mi propio hijo. Ese día me levanté con una sensación extraña en el pecho. Era como si el aire estuviera más pesado, como si algo malo fuera a pasar. Desde temprano, Romina había insistido en acompañarnos a una reunión importante con los proveedores. No me parecía necesario, pero Leandro lo pidió como un favor personal. Mamá, quiero que la conozcan, ella también puede opinar en las decisiones. ¿Opinar? Esa palabra me sonó como una grieta. Pero respiré hondo y acepté. La sala de juntas estaba lista, la mesa con las carpetas alineadas, los catálogos de telas, las muestras ordenadas. Todo estaba en silencio hasta que Romina entró con ese perfume dulce y pesado que llenó el ambiente. Caminó directo hacia la cabecera de la mesa, donde siempre me sentaba yo. Se acomodó la silla sin siquiera mirarme, como si el lugar le perteneciera. Sentí una punzada en el estómago, pero decidí no decir nada. Todavía. Los proveedores comenzaron a hablar de los próximos pedidos, pero Romina los interrumpía a cada momento. No, eso ya está pasado de moda, mejor propongan algo más moderno, dijo una y otra vez. Su tono no era de sugerencia, era de orden. Yo trataba de mantener la calma, pero veía las miradas incómodas de la gente en la mesa. No entendían quién era esa mujer ni por qué tenía tanta autoridad de repente. Leandro estaba sentado junto a ella, serio, casi ausente. Cada vez que yo intentaba opinar, Romina me cortaba la palabra con un gesto de la mano, como si mi voz estorbara. Mi corazón empezó a latir fuerte. En un momento, no pude más. Me incliné hacia adelante y dije, con voz firme: Romina, las decisiones finales las tomo yo. Este negocio no se maneja con caprichos. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, pero no imaginaba lo que vendría después. De pronto, Leandro me miró con una mezcla de enojo y desprecio que nunca había visto en sus ojos. Golpeó la mesa con la palma de la mano y gritó: Aquí decide mi mujer, mamá, tú ya no cuentas para nada. No sé cómo describir ese momento. Fue como si el piso se abriera bajo mis pies. El silencio en la sala fue tan denso que podía escuchar el latido de mi propio corazón, lento y doloroso. Me quedé quieta, con las manos sobre la mesa. Sentí que mis dedos temblaban, pero no quería que lo notaran. Era mi hijo, mi propio hijo, diciéndome que ya no contaba. No respondí. Solo lo miré con una serenidad que me costó todas las lágrimas que nunca lloré. A veces el silencio es la respuesta más dura. Y en ese instante, supe que algo en mí acababa de romperse. Romina me miró con una sonrisa apenas dibujada, como si hubiera ganado algo. Yo, en cambio, sentí que perdía todo: la autoridad, el respeto, los años de entrega. No dije nada más. Cerré la carpeta que tenía delante y me levanté de la silla. Nadie se movió. Caminé hacia la puerta con una calma que era pura fachada, porque por dentro quería gritar. En el estacionamiento, me quedé un momento en el coche, con las manos en el volante, respirando hondo. Me dolía el pecho como si me faltara el aire. No era coraje, era algo peor: decepción. Esa que te hace sentir pequeña, invisible, como si todo lo que hiciste no hubiera servido de nada. Encendí el motor sin rumbo claro. Solo quería irme de ahí. Mientras conducía, las palabras de Leandro me daban vueltas en la cabeza. Tú ya no cuentas. ¿Qué clase de hijo le dice eso a su madre? ¿Alguien que lo dio todo, incluso su propia juventud? Me mordí el labio para no llorar. Yo siempre había sido fuerte, pero ese día sentí que la fuerza se me escapaba entre las manos. Cuando llegué a casa, dejé las llaves en la mesa y me senté en silencio. No sabía qué hacer. No quería odiar a mi hijo, pero tampoco podía ignorar lo que había pasado. Esa noche me quedé despierta, mirando las paredes de mi sala como si esperara una respuesta.
Una parte de mí quería correr a buscarlo, pero otra me decía que había llegado el momento de hacer algo muy distinto. Y ahí, en medio de ese silencio, entendí que la vida me estaba mostrando algo que no quería ver. Cuando alguien te falta el respeto, incluso si es tu hijo, tienes que mirarte al espejo y preguntarte qué estás dispuesta a permitir. ¿Y tú? ¿Alguna vez, alguien a quien diste todo, te hizo sentir que ya no valías nada? ¿Qué hiciste en ese momento? Cuando salí de aquella reunión, nadie entendió por qué sonreí. Ni siquiera yo. No era una sonrisa de alegría, era algo más parecido a una máscara que me puse para no derrumbarme frente a todos. ¿Cómo explicar que, en ese instante, me di cuenta de que el respeto que pensé haber ganado con mi hijo nunca había existido? Me subí al coche y me miré en el espejo retrovisor. Tenía los ojos rojos, pero los labios estirados en una curva fría, como si estuviera diciendo: «Está bien, Irene, no llores aquí. No frente a ellos». Conduje despacio, sin música, dejando que el silencio me hablara. Sentía un peso en el pecho, como si algo se hubiera quebrado y los pedazos estuvieran clavándose por dentro. Cada semáforo me obligaba a mirarme otra vez, a preguntarme en qué momento mi hijo dejó de ser aquel niño que me decía: «Mamá, yo siempre te cuidaré». No encontraba la respuesta. Solo sabía que había algo distinto en su mirada, algo que Romina había encendido y que ahora lo consumía. Al llegar a casa, me quité los zapatos y me dejé caer en el sillón. Miré el techo largo rato, sin moverme. Los recuerdos me golpeaban en oleadas. Las noches de costura, los cumpleaños sin dinero para regalos, las veces que me quedé sin comer para que él tuviera su merienda escolar. Todo eso parecía haber sido borrado de un plumazo por una frase: «Tú ya no cuentas». No me atreví a llorar, porque sentía que si empezaba, no pararía nunca. Así que me levanté y preparé café. Me senté con la taza entre las manos, sintiendo el calor en la piel, como si eso me recordara que seguía viva. Miré mis manos, esas que habían levantado un negocio desde cero, y algo en mí despertó. Fue un pensamiento claro, casi doloroso: ¿qué me queda si me dejo tratar así en mi propia casa? A media tarde, tomé el teléfono. Marqué el número de mi abogado, ese mismo que me ayudó a registrar la empresa hace años. Me temblaban los dedos, pero mi voz salió firme: «Quiero vender todo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Me preguntó si estaba segura. Y sí, lo estaba. No porque quisiera vengarme, sino porque entendí que todo seguía siendo mío. Que, aunque ellos pensaran lo contrario, el esfuerzo y las escrituras tenían mi nombre. Colgué el teléfono y sentí una calma extraña, como si hubiera soltado una carga que llevaba en los hombros desde hacía tiempo. Era mi manera de decir: no me van a humillar en mi propia mesa. No sabía qué reacción tendría Leandro cuando lo supiera, pero en ese momento, lo único que quería era recuperar algo que había perdido: mi voz, mi poder de decidir. Al anochecer, encendí una vela en la mesa del comedor. Me quedé viéndola arder mientras escuchaba el eco de mis pensamientos. Todo lo hice por ti, hijo, pero si me empujas fuera de tu vida, aprenderás lo que significa quedarte sin mi apoyo. No era rencor. Era una lección que la vida me obligaba a dar, aunque me costara el corazón. Dormí poco esa noche, pero al amanecer algo en mí estaba más firme. Me puse mi mejor blusa, esa que usaba cuando quería recordar quién era. Preparé una lista de inventarios, revisé papeles, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba actuando como madre, sino como la mujer que construyó una empresa desde cero. El resto del día lo pasé organizando todo para la venta. Cada documento que firmaba era como una despedida silenciosa, pero también un renacimiento. Me dije: si no valoran lo que hice, será el mundo quien lo valore, no ellos. Sentí un nudo en la garganta, pero no dejé que me venciera. Tenía que ser fuerte. Esa noche, cené sola. Puse un plato bonito, un vaso de vino, y brindé por mí. Por la Irene que nunca se rindió. Mientras levantaba la copa, sentí que algo dentro de mí se encendía, como una fuerza vieja que había estado dormida. Y supe que, aunque me doliera, había tomado la mejor decisión. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Leandro diciéndome que ya no contaba. Era como si esas palabras se hubieran tatuado en mi piel. Caminé por la casa en silencio, descalza, con las luces apagadas, sintiendo el frío del piso en mis pies. Abrí el cajón donde guardo las fotos viejas y me quedé mirando una de cuando él tenía apenas 5 años.
con una sonrisa tan grande que me iluminaba el alma. Me pregunté dónde había quedado ese niño. Me senté en la mesa del comedor con una taza de café que ya ni siquiera tenía sabor. Las lágrimas querían salir, pero las contuve. No iba a llorar por alguien que me había olvidado tan fácil. Lo que sí sentí fue una mezcla de tristeza y determinación. Esto tiene que terminar de una vez, me dije, aunque no sabía exactamente cómo sería ese final. No quería vivir con resentimiento, pero tampoco iba a permitir que me borraran de mi propia historia. A media mañana, llamé a mi abogado de nuevo. Esta vez mi voz sonaba distinta, firme, segura, como si en esas horas de insomnio hubiera tomado una decisión que no tenía vuelta atrás. Dona Irene, su empresa es 100% suya. Si quiere vender, podemos empezar el proceso hoy mismo, me dijo. Me quedé en silencio unos segundos, respirando hondo. Sabía que esas palabras cambiarían todo. Le pedí que iniciara el papeleo. Colgué el teléfono y me apoyé en la mesa, cerrando los ojos. No era rabia lo que sentía, era un tipo de paz rara, como cuando te das cuenta de que ya no tienes nada más que perder. Pensé en todo el camino recorrido, en las noches cosiendo hasta que mis dedos dolían, en los días en los que me prometí que Leandro nunca pasaría hambre. Y ahora, ese mismo hijo era la razón por la que iba a soltar lo que más amaba. Al mediodía, revisé todos los documentos de la empresa. Los títulos, las escrituras, todo tenía mi nombre. Ni una sola firma de Leandro. ¿Cómo es posible que él piense que esto es suyo?, me pregunté con amargura. Tal vez fue culpa mía por hacerlo sentir dueño de algo que todavía no le había costado nada. Pero ya no podía dar marcha atrás. Tenía que demostrar que, aunque fuera su madre, también era una mujer con voz propia. Mientras firmaba algunos papeles preliminares, sentí una punzada en el corazón. No era fácil soltar algo en lo que pusiste tu vida. Cada firma era un recuerdo que se desprendía, una parte de mí que se despedía. Aún así, me mantuve firme. Esto no me define. Yo soy más que esta empresa, repetí como un mantra, aunque no estuviera tan segura de creerlo en ese momento. Al caer la tarde, me encontré mirando otra vez las fotos de Leandro. Recordé cuando me decía que quería ser mi hombrecito, que iba a ayudarme a cuidar todo. ¿Dónde quedó esa promesa? Sentí un vacío tan grande que me quedé abrazando el portarretratos, como si de alguna forma pudiera volver atrás y detener el tiempo. Pero la vida no se detiene, y esa era la verdad que me costaba aceptar. Encendí una vela en el altar donde tengo la foto de su padre. ¿Qué harías tú en mi lugar?, le pregunté al retrato. En silencio, me quedé mirándolo, esperando una respuesta que no llegó. Tal vez, si él estuviera aquí, las cosas serían diferentes. Pero yo aprendí a sobrevivir sola, y esta no iba a ser la excepción. Me prometí que no volvería a bajar la cabeza ante nadie, ni siquiera ante mi hijo. La noche llegó con un viento suave que movía las cortinas. Me senté en la mecedora de la sala y cerré los ojos, escuchando el crujido de la madera bajo mi peso. Pensé en el futuro, en lo que haría cuando todo estuviera vendido. Tal vez un viaje, tal vez un descanso merecido. Lo único que tenía claro era que ya no iba a compartir mi esfuerzo con quienes no supieron valorarlo. Antes de dormir, preparé una maleta pequeña con ropa cómoda. No sabía exactamente por qué lo hice, pero sentí que algo importante se acercaba. Como si necesitara estar lista para dar el siguiente paso. Me miré al espejo y vi a una mujer cansada, pero no derrotada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la decisión estaba en mis manos y que nadie podía arrebatarme eso. Cerré los ojos y me dije en voz baja, mañana empieza una nueva etapa, Irene. Mañana sabrán quién eres de verdad. Al día siguiente desperté con una serenidad extraña. Había tomado una decisión que cambiaría todo y, sin embargo, no sentía miedo. Me preparé un café más fuerte de lo habitual, lo bebí despacio, mirando por la ventana como el sol entraba tímido entre las cortinas. Ese silencio, el de mi casa, se sintió diferente. Era como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando mi siguiente movimiento. Yo, Irene Salazar, había dejado de ser solo mamá para volver a ser la mujer que construyó un imperio con sus manos. A media mañana, mi abogado me llamó con una noticia concreta. Hay un comprador interesado. Y créame, está dispuesto a pagar lo que vale. Escuchar eso fue como sentir una corriente eléctrica recorrerme el cuerpo. No era solo el dinero. Era la confirmación de que mi trabajo valía,
aunque mi hijo lo hubiera olvidado. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la vida me estaba devolviendo un poco de dignidad. Ese día fui a la tienda como si nada hubiera pasado. Saludé a los empleados con una sonrisa tranquila, revisé inventarios, incluso di algunas instrucciones. Nadie sospechó nada. Ni siquiera Leandro, que pasó a saludarme en la tarde, acompañado de Romina. Ella entró con sus perfumes dulzones y ese aire de superioridad que tanto me irritaba. «Mamá, Romina quiere mostrarte unas ideas para la tienda», me dijo él. Sonreí y asentí. Si ellos supieran lo que estaba por pasar. Mientras Romina hablaba de modernización y rebranding, yo solo la observaba, con una calma que la descolocó. «¿Te sientes bien, Irene?», me preguntó con una ceja arqueada. «Perfectamente», respondí con una sonrisa suave. En ese momento supe que mi silencio era mi arma más poderosa. No necesitaba discutir, ni convencerlos de nada. Mi decisión ya estaba tomada, y ellos ni siquiera lo sospechaban. Esa tarde, mientras ellos seguían hablando, fui al almacén para revisar unas telas. Me quedé acariciando una que tenía un estampado de flores azules, el mismo que usé para hacerle su primer uniforme escolar. Y pensé, todo esto fue para ti, Leandro. Pero si no sabes valorar lo que recibiste, no puedo obligarte. Fue un golpe invisible, una mezcla de dolor y liberación que me recorrió como un rayo. En el camino de regreso a casa, puse la radio y sonó una canción antigua, de esas que escuchaba cuando todavía cosía de madrugada. Me vi reflejada en el espejo del auto, con el cabello algo despeinado y los ojos cansados. Y me di cuenta de algo. Hacía años que no me veía de verdad. Había sido madre, empresaria, proveedora, pero ¿en qué momento dejé de ser yo misma? Ese pensamiento me dolió más que cualquier palabra de Leandro. Al llegar, encendí el horno y preparé un pastel sencillo. No sé por qué, pero me dieron ganas de hornear algo, como cuando él era niño y celebrábamos sus pequeños logros. Tal vez fue una forma de despedirme de esa Irene que siempre esperaba gratitud. Ahora ya no esperaba nada. Solo paz. Mientras el aroma dulce llenaba la cocina, me prometí que nunca más iba a permitir que nadie me hiciera sentir menos. Por la noche, recibí la llamada del comprador. Era un hombre con voz amable, pero con ideas claras. «Quiero reunirme con usted para cerrar el trato cuanto antes», dijo. Mi corazón latió más fuerte, como si confirmara que todo estaba en marcha. «De acuerdo, nos vemos mañana», respondí. Colgué el teléfono y me quedé en silencio, con las manos sobre la mesa, pensando en lo que significaría dar ese paso final. Miré el reloj. Eran casi las 11. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles y el cielo estaba tan oscuro que parecía que la noche me observaba. Cerré los ojos y me imaginé a mí misma sentada en una playa, con los pies descalzos en la arena, sin preocupaciones. Era una imagen que siempre había soñado, pero nunca me había permitido. Tal vez, después de todo esto, al fin sería mi momento. Me dormí tarde, con el corazón inquieto pero decidido. Sabía que lo que estaba por hacer no sería fácil, pero también sabía que era lo correcto. A veces hay que soltar lo que amas para poder recuperar el respeto que mereces, incluso si eso significa enfrentar el rechazo de tu propio hijo. Esa mañana el sol parecía distinto, más cálido, más claro, como si el universo supiera que algo importante estaba a punto de cambiar en mi vida. Me levanté temprano, abrí todas las ventanas y dejé que el aire fresco recorriera cada rincón de la casa. Preparé café con calma, como quien se despide de una rutina conocida. Me senté en la mesa con los documentos de la venta frente a mí, respiré hondo y tomé la pluma. Cada firma fue como una puñalada dulce, dolía, pero me liberaba. Al terminar de firmar, me quedé mirando el contrato como si no creyera lo que acababa de hacer. Había vendido mi empresa, esa que había empezado con una vieja máquina de coser y las manos llenas de sueños. No sentí tristeza, sino una paz profunda. Como si al soltarlo, estuviera recuperando algo que había perdido. Mi dignidad, mi libertad, mi voz. «Gracias por todo lo que me diste», susurré, como si el negocio pudiera escucharme. Decidí tomarme el día para mí. Me vestí con una blusa blanca, me recogí el cabello y preparé un café cargado. Salí al patio y me senté en la banca de madera que mi esposo construyó hace años. Cerré los ojos y escuché los pájaros cantar, algo que hacía tiempo no notaba. Era increíble cómo,
Al soltar el peso de algo, hasta los sonidos más simples parecían más vivos, más nítidos. Al mediodía abrí una botella de vino que había guardado para una ocasión especial. Y pensé, ¿qué es más especial que este momento? Llené una copa y brindé conmigo misma, mirando el cielo. Por la Irene que luchó, por la Irene que decidió no agachar la cabeza, dije en voz alta. Ese brindis no era por el pasado, sino por el futuro que estaba a punto de construir sin depender de nadie. La idea de la libertad me llenó de una energía nueva. Por años viví para sostener a mi hijo, para cuidar cada detalle de su vida. Ahora, por primera vez, me daba permiso de pensar en mí. Tomé un cuaderno y empecé a anotar lugares que siempre quise visitar. El Caribe, la Toscana, cualquier sitio donde pudiera perderme en mis propios sueños sin sentir culpa. Sonreí al darme cuenta de que aún me quedaban sueños por cumplir. Esa tarde, mientras ordenaba unos papeles, decidí escribir un mensaje a Leandro. «Quiero que vengas a mi casa esta noche, necesito hablar contigo», le puse. No quería explicaciones por teléfono. Quería mirarlo a los ojos cuando supiera la verdad. No había rabia en mi corazón, solo una firmeza serena, de esas que nacen cuando uno sabe que ya no tiene nada que demostrar. El resto del día lo pasé en silencio, preparando una cena ligera, como si fuera una especie de despedida. Cociné su plato favorito, no por nostalgia, sino porque quería que entendiera que, incluso en medio de todo, seguía siendo su madre. Pero esta madre no iba a dejar que la pisotearan más. Cada movimiento en la cocina, cada cuchillo sobre la tabla, era un recordatorio de que mi amor no era sumisión. A las 7 de la noche, me miré al espejo. Había algo distinto en mi reflejo. Los años seguían ahí, claro, las arrugas y el cansancio, pero también una fuerza que hacía tiempo no veía. Era como si, al vender la empresa, hubiera recuperado una parte de mí que estaba perdida en la sombra de ser mamá de Leandro. Ahora era Irene Salazar, una mujer completa, suficiente por sí misma. Cuando cayó la noche, encendí algunas velas en la mesa y serví una copa de vino para mí. Me senté en silencio, con las manos sobre la mesa, esperando el sonido de la puerta. Sabía que lo que iba a decirle podría romper algo entre nosotros, pero también podía reconstruir algo más importante, el respeto que habíamos perdido. El corazón me latía fuerte, pero mis manos estaban firmes. No hubo dudas ni arrepentimientos en mi mente mientras esperaba. Era consciente de que, a veces, las decisiones más duras son las que te devuelven la vida. Esa noche no pensaba en el pasado ni en lo que podía perder. Solo pensaba en que había recuperado algo más grande, mi propia historia. ¿Y tú? ¿Serías capaz de vender algo que construiste con tus manos, si aquellos por quienes lo hiciste te dieran la espalda? Cuando escuché el timbre aquella noche, el corazón me dio un vuelco. Caminé despacio hasta la puerta, como si cada paso fuera una prueba de que estaba lista para lo que venía. Leandro estaba ahí, con esa sonrisa tensa que no me convenció. Detrás de él, Romina, con su perfume dulce y su mirada de siempre, una mezcla de desafío y superioridad. «Mamá», dijo él, «¿de qué querías hablar?». Lo dijo como si yo le debiera una explicación. Los invité a pasar. La mesa estaba servida, con velas encendidas y 2 copas de vino. Romina miró la mesa y soltó una risa irónica. «¿Esto es una celebración?», preguntó. No respondí, solo sonreí con calma. «Siéntense», dije. «Quiero que escuchen algo que necesitan saber». Mi voz sonaba firme, pero por dentro sentía que el aire me faltaba. Sabía que después de esa noche, ya nada sería igual. Leandro empezó a hablar de cosas triviales, como si quisiera evitar el tema. Yo lo interrumpí con suavidad. «Hijo, hoy terminé algo que tenía pendiente». Me miró con confusión. «¿De qué hablas?», preguntó. Tomé un sobre de la mesa y lo puse frente a ellos. Era una copia del contrato de venta. «La empresa ya no es nuestra. Hoy firmé la venta». Romina abrió los ojos como platos. Leandro se quedó helado. ¿Qué hiciste, mamá?», su voz tembló. «Lo que debía hacer», respondí con tranquilidad. «Esa empresa es mía, siempre lo fue. Y decidí venderla porque no voy a seguir escuchando que no cuento para nada. Si no me valoran, tampoco necesitan lo que construí». Las palabras salieron de mi boca con una serenidad que los desarmó. Romina intentó hablar, pero Leandro levantó la mano para que guardara silencio.
Él se levantó de la mesa de golpe. «Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto sin consultarme?», gritó. Yo lo miré a los ojos, sin pestañear. «¿Consultarte? Leandro, nunca fuiste dueño de nada. Fuiste mi compañero, mi hijo, pero legalmente todo siempre fue mío. Y hoy decidí que ya no quiero seguir compartiendo lo que me costó una vida entera con quienes no saben cuidarlo». Mi voz no tembló ni un segundo. Romina se cruzó de brazos, visiblemente molesta. «No puedes hacer esto, Irene. Estás exagerando», dijo con su tono altivo. La miré fijamente. «Tú no me digas lo que puedo o no hacer. Tú no estabas cuando cosía hasta sangrar, ni cuando empeñé mis pocas joyas para comprar la primera máquina nueva. Esta historia no es tuya, y no me vas a dar lecciones de sacrificio». Hubo un silencio tan grande que sentí el crujir de la vela sobre la mesa. Leandro se quedó callado, mirándome como si no me reconociera. Por un momento vi en sus ojos al niño que yo crié, confundido y asustado. «Mamá», dijo en voz baja, «¿por qué me haces esto?». Me mordí el labio para no llorar. «No te lo hago a ti. Lo hago por mí. Porque si me dejo pisar ahora, mañana no me quedará ni un pedazo de respeto propio. Y si algo aprendí en esta vida, es que sin respeto no hay amor». Romina tomó su bolso y se levantó. «Vámonos», Leandro dijo. Pero él no se movió. Se quedó sentado, con la mirada fija en el contrato. Yo también guardé silencio. Fue un momento largo, pesado, en el que todo parecía detenido. Sentí que, por primera vez en años, estaba recuperando mi lugar. Y aunque me dolía, no iba a dar un paso atrás. Me levanté, serví otra copa de vino y dije: «Brindo por la libertad. Por la mía, y por la de ustedes. Ahora verán lo que significa caminar sin lo que yo construí para ti, hijo». No lo digo con odio, sino con la esperanza de que algún día entiendas lo que costó todo esto. Nadie levantó la copa, pero yo bebí un sorbo, sintiendo que esa decisión me devolvía el alma. Cuando se fueron, cerré la puerta con calma. Me apoyé en la madera y respiré hondo. No había marcha atrás, y tampoco la quería. Esa noche entendí que, por primera vez, había puesto límites. Y que tal vez, eso era lo que debía hacer desde hacía mucho tiempo. Apenas habían pasado unas horas desde que les di la noticia de la venta, cuando Leandro regresó a mi casa. Entró sin tocar, con los ojos rojos y el rostro desencajado. «Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto sin decirme nada?», gritó tan fuerte que su voz rebotó en las paredes. Lo miré desde la mesa del comedor, con una calma que me dolía por dentro, porque lo que quería era abrazarlo. Pero no podía. No después de todo lo que había pasado. «¿De qué te sorprendes, hijo?», pregunté despacio. «¿No dijiste que ya no cuento para nada? Pues si no cuento, tampoco tengo que pedir permiso para decidir». Leandro se quedó quieto, como si mis palabras le hubieran caído como una bofetada. Vi cómo sus manos temblaban, cómo apretaba los puños. En ese momento entendí que la rabia no era solo por el negocio, era porque se estaba dando cuenta de lo que había perdido. Romina estaba detrás de él, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «Esto es una locura, Irene. Nadie hace algo así», dijo con una voz llena de veneno. La miré directo a los ojos. «Lo hice porque es mío. Porque me lo gané con cada madrugada de trabajo, con cada lágrima que escondí para que tu esposo, mi hijo, nunca supiera lo duro que era salir adelante sola». Ella desvió la mirada. No estaba acostumbrada a que alguien le hablara así. Leandro se acercó, apoyando las manos sobre la mesa. «Pero mamá, era nuestro futuro. ¿Cómo vamos a vivir ahora?». Me dio un escalofrío escuchar esa pregunta. «Nuestro», repetí. «Leandro, nunca entendiste que lo que hice era para darte bases, no para que me dieras órdenes. Si no sabes crear tu propio camino, entonces todo esto no sirvió de nada». Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero su orgullo no lo dejaba retroceder. Por un instante, sentí que mi corazón se rompía. Recordé cuando me abrazaba de niño, cuando decía que yo era su heroína. ¿En qué momento nos perdimos así? Tragué saliva y respiré hondo. «No te estoy dejando en la calle, hijo. Te estoy enseñando algo que nadie más podrá enseñarte, que el respeto no se compra ni se hereda. Se gana». Romina bufó, molesta, pero Leandro guardó silencio. Se hizo un silencio largo.
Podía escuchar el reloj de la pared marcando los segundos. Mi hijo me miraba como si estuviera viendo a una mujer que no conocía. Y tal vez era cierto. Tal vez nunca había visto a su madre con esta fuerza, porque siempre me vio como alguien que lo daba todo sin pedir nada a cambio. Esta vez no. Esta vez era yo quien decidía el final. Te odio por esto, dijo de pronto, con los dientes apretados. Esas palabras me atravesaron como una lanza. Sentí las lágrimas subirme, pero no dejé que cayeran. Está bien si me odias ahora, respondí, pero algún día vas a entender. Y ese día, hijo mío, sabrás que esto lo hice porque te amo, porque no quiero que creas que todo en la vida se te regala. Romina lo tomó del brazo. Vámonos. Leandro. No vale la pena discutir con ella, dijo con esa voz arrogante que siempre me irritó. Pero él no se movió. Seguía ahí, como si no supiera qué camino tomar. Mamá, ¿de verdad ya no hay nada que hacer?, preguntó en un susurro. Negué con la cabeza. No, hijo. No hay vuelta atrás. Y con esas palabras, sentí que algo en mí se cerraba para siempre. Los vi salir, despacio, sin mirar atrás. Cerré la puerta con suavidad, apoyando la frente contra la madera. Me sentí vacía, como si hubiera dejado una parte de mi alma en esa sala. Pero al mismo tiempo, una voz interna me decía que había hecho lo correcto, que era hora de dejar de ser la madre que siempre cede, para convertirme en la mujer que también se respeta. Me quedé sola en la sala, con el eco de sus gritos resonando en mi cabeza. Me serví un vaso de agua y me miré al espejo del pasillo. Aguanta, Irene, me dije en voz baja. Esto también pasará. Y por primera vez en mucho tiempo, me creí esas palabras. Los días siguientes fueron un eco constante de aquel grito. Mi casa estaba más silenciosa que nunca, pero en mi cabeza la voz de Leandro seguía resonando, como si cada palabra suya estuviera atrapada en las paredes. Me levantaba temprano, hacía mi café y me sentaba en la cocina sin saber por dónde empezar el día. Todo lo que antes me daba sentido, la tienda, el trabajo, las llamadas de mi hijo, había desaparecido de golpe. Y en medio de ese vacío, el silencio era ensordecedor. Me costaba creer que él no me llamara. Ni un mensaje, ni un simple mamá, ¿estás bien? Nada. Romina seguía publicando fotos en las redes, sonriendo con una vida que parecía perfecta. Pero yo sabía que era solo una fachada, un intento desesperado de demostrar que estaban bien. Lo peor era que Leandro no era de dar señales. Cuando estaba molesto, podía pasar días sin hablarme, y yo lo conocía demasiado como para saber que ahora no sería distinto. Al tercer día de silencio, algo dentro de mí comenzó a doler distinto. No era solo tristeza, era una mezcla de decepción y orgullo herido. Pensé en llamarlo, pero una voz interna me decía que no lo hiciera. Que si lo buscaba ahora, todo lo que había hecho perdería sentido. Y no, esta vez no iba a ser yo la que se arrastrara para reparar algo que no rompió. Era él quien debía entender, aunque le doliera. Pasaba las tardes sentada en el patio, mirando el cielo como si buscara respuestas ahí. Escuchaba el viento moverse entre los árboles, el crujido del portón cuando alguien pasaba cerca, y me preguntaba si algún día Leandro volvería a cruzar mi puerta con una sonrisa sincera. Recordaba cuando, de niño, corría hacia mí con los brazos abiertos, y ahora esa imagen se sentía tan lejana que dolía en el pecho como un recuerdo imposible de tocar. Una tarde, mientras acomodaba unos papeles en la sala, sonó el teléfono. Era uno de mis proveedores de confianza. Doña Irene, me enteré de lo de la venta. ¿Está segura de lo que hizo?, me preguntó. Le expliqué todo, sin entrar en detalles personales. Antes de colgar, me dijo algo que me hizo pensar. Su hijo estuvo buscándome, quiere abrir algo por su cuenta, pero se ve perdido, no tiene ni idea de cómo empezar. Me quedé en silencio largo rato después de eso. Saber que Leandro intentaba arrancar solo, sin mi ayuda, me removió emociones encontradas. Por un lado, sentí orgullo, quizá esto lo haría crecer. Por otro, me dolía pensar que tenía que caer tan hondo para entender lo que le enseñé toda la vida. Me quedé mirando la taza de café que se enfriaba en mis manos, preguntándome si debía dejarlo aprender a golpes o si debía extender una mano cuando llegara el momento. Esa noche, el silencio de la casa se volvió aún más pesado. Apagué las luces y me quedé sentada en la sala, con solo la luz de una vela iluminando la habitación. Me observé en el reflejo de la ventana, una mujer con el rostro cansado, pero con los ojos firmes.
Me dije. No cedas, Irene. No lo busques. Si te necesita de verdad, vendrá. Pero por dentro, una parte de mí gritaba por verlo, por abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Los días continuaron así, uno tras otro, sin grandes cambios. Salía a caminar por las mañanas, intentando despejar mi mente. El mundo parecía seguir su ritmo normal, la gente comprando pan, los niños corriendo por las calles, los vecinos saludando con sonrisas. Yo, en cambio, sentía que mi vida estaba en pausa, esperando un gesto de mi propio hijo. Y ese gesto no llegaba. Una noche, mientras me preparaba para dormir, me encontré con una carta vieja guardada en una caja. Era de Leandro, cuando tenía 10 años. Mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa enorme para que nunca trabajes más, decía en su letra infantil. Lloré en silencio, con la carta contra el pecho. ¿En qué momento nos habíamos perdido tanto? A pesar del dolor, supe que debía seguir. El silencio no iba a romperme, aunque me costara. Me levanté, guardé la carta y apagué la luz. El corazón me latía con fuerza, como si me dijera que algo nuevo estaba por venir, aunque aún no sabía qué era. Y me dormí con esa sensación extraña de que el destino se estaba preparando para darme otra prueba. Un día desperté y sentí que algo en mí había cambiado. Abrí las ventanas y el sol entró como un abrazo cálido, iluminando cada rincón de mi sala. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí angustia, sino una sensación de ligereza, como si el peso de los últimos años hubiera empezado a soltarse de mis hombros. Tal vez era el tiempo, o tal vez era mi corazón aceptando que, aunque doliera, yo merecía una vida en paz. Con el dinero de la venta, hice algo que siempre había postergado: invertí en mí. Fui a ver una propiedad en el campo, una casa amplia con ventanales grandes y un jardín lleno de bugambilias. Apenas crucé la puerta, sentí que era el lugar donde quería despertar todos los días. Esto es tuyo, Irene, me dije en silencio, con una sonrisa que hacía años no veía en mi rostro. Firmar la compra de esa casa fue casi tan emocionante como cuando abrí mi primer taller. Pero esta vez no lo hice para nadie más, solo para mí. Recorrí cada habitación con los pies descalzos, tocando las paredes como si las estuviera agradeciendo por recibirme. En la cocina, imaginé las tardes horneando pan sin prisa, y en la terraza, las noches mirando estrellas sin pensar en problemas. Unos días después, antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Me di un regalo que jamás me habría permitido en el pasado: reservé unas vacaciones en el Caribe. Tomé el teléfono y, con el corazón latiendo como si tuviera 20 años, pagué mi primer viaje de lujo. Te lo mereces, me dije en voz baja mientras cerraba la maleta. Nunca nadie me lo dijo, pero yo sabía que era cierto. Después de una vida de sacrificios, merecía sentir el mar en mis pies sin culpa. Cuando llegué al resort, el olor a sal y el sonido de las olas me envolvieron como una caricia. Caminé por la arena blanca y suave, sintiendo que cada paso era una forma de sanar. Me tumbé en una hamaca con una copa de vino en la mano y pensé en todo lo que había vivido para llegar hasta ahí. No había tristeza, solo una profunda gratitud por seguir de pie. En las noches, me sentaba frente al mar y veía cómo la luna se reflejaba en el agua. Había algo hipnótico en ese paisaje, algo que me recordaba que la vida siempre da segundas oportunidades si te atreves a tomarlas. Pensaba en Leandro, sí, pero ya no con dolor, sino con la esperanza de que algún día él entendiera el verdadero valor de las cosas. Cuando regresé de ese viaje, mi casa en el campo me recibió con silencio y paz. Me senté en el porche con una taza de té y miré el atardecer. El cielo estaba pintado de tonos naranjas y rosas, y me di cuenta de que había pasado años sin detenerme a ver algo tan simple. Así debería sentirse la vida, pensé, ligera, tranquila, con espacio para respirar. Mientras tanto, escuché rumores de que Leandro y Romina no estaban bien. Habían vendido su coche y recortado gastos porque ya no tenían la empresa para sostener su estilo de vida. No lo celebré, pero tampoco sentí pena. Cada quien recoge lo que siembra, y yo sabía que esta lección era necesaria para él. A veces el amor de madre también significa dejar que los hijos aprendan solos. Esa tarde,
Abrí un álbum de fotos y me quedé mirando mi vida. Cada arruga en mi cara, cada cicatriz en mis manos, eran marcas de una historia de lucha y amor. Sonreí al pensar que, aunque me dolió soltar el pasado, ahora estaba más viva que nunca. Me prometí que seguiría buscando cosas que me hicieran feliz, aunque fueran pequeñas. Plantar flores, hornear pan, ver una película bajo una manta. Por la noche, encendí unas velas en el jardín y brindé por mí. Por la Irene que no se dejó vencer, dije en voz baja. Y mientras bebía ese sorbo de vino, sentí que el futuro estaba lleno de caminos nuevos, esperando a que me atreviera a vivirlos. ¿Y tú? ¿Crees que una madre debería perdonar todo, incluso cuando un hijo la traiciona, o es justo que también busque su propia paz? No pasó mucho tiempo para que empezara a escuchar lo que ya intuía: la vida perfecta de Leandro y Romina se estaba resquebrajando. Me enteré por vecinos y conocidos que la tienda que intentaron abrir no prosperó. Sin capital, sin experiencia real y, sobre todo, sin humildad, era cuestión de tiempo para que todo se viniera abajo. Al principio no quise creerlo. Me dolía imaginar a mi hijo batallando, aunque fuera consecuencia de sus propias decisiones. Un día, mientras tomaba café en el porche de mi casa, vi a una amiga de años acercarse con una mirada de preocupación. Irene, me encontré a Romina en el mercado. Se veía molesta, casi desesperada. Decía que no tienen para pagar las cuentas. Solo asentí. No dije nada. Por dentro sentí una mezcla rara de compasión y alivio. A veces la vida tiene formas de enseñarte lo que las palabras no pueden. Leandro no me buscaba. Era Romina quien se encargaba de mantenerlo en su orgullo, como si admitir que me necesitaban fuera una derrota personal. Pero los rumores seguían. Habían vendido el coche, habían dejado de ir a los restaurantes caros, y ella ya no publicaba las fotos sonrientes que antes presumía en redes sociales. El silencio de sus vidas decía más que cualquier imagen. Recuerdo que una tarde la vi por casualidad en la ciudad. Estaba sola, con el cabello desordenado y el rostro pálido. Sus tacones no brillaban como antes, y su mirada ya no era la misma. Por un instante pensé en acercarme, pero ella me vio primero. Hubo un segundo de contacto visual, un segundo en el que sentí que me odiaba. Dio media vuelta y se fue, como si no soportara que la viera así, derrotada. Esa noche me quedé pensando en ella. En cómo la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, en cómo el orgullo nos hace decir y hacer cosas que luego duelen. No sentí venganza, solo una especie de tristeza tranquila. No era la mujer que quería ver a otros caer para sentirse mejor. Pero sí era la mujer que entendía que el respeto se gana, y que ella nunca supo darlo. Me llegó una llamada inesperada de un viejo cliente. Doña Irene, su hijo me buscó, pero no puedo ayudarlo. Le falta experiencia y no quiere escuchar consejos. Mi corazón dio un brinco. No porque quisiera salvarlo, sino porque me dolía saber que estaba aprendiendo de la manera más dura. Recordé cada consejo que le di y que ahora parecía haber olvidado. Apreté el teléfono entre mis manos y respiré profundo. A pesar de todo, no sentía rencor hacia Leandro. Mi dolor era por la distancia entre nosotros, por ver que su vida se llenaba de problemas mientras yo tenía las manos atadas. Sabía que acercarme en ese momento solo empeoraría las cosas, porque aún tenía a Romina susurrándole veneno al oído. Lo único que podía hacer era esperar. Esperar a que la vida le diera el golpe que necesitaba para abrir los ojos. Los días se volvieron largos y silenciosos. En mi casa había paz, pero mi corazón no dejaba de preguntarse cómo estaría él. A veces imaginaba su rostro cansado, su voz frustrada, y sentía un nudo en la garganta. Yo seguía con mis rutinas, cocinando, leyendo, cuidando el jardín, pero había momentos en los que me quedaba mirando el horizonte, como si en cualquier momento lo viera volver. Una tarde, mientras regaba las flores, escuché una discusión en la calle. Me asomé discretamente y vi a Romina, gritando al teléfono, con gestos de rabia. No escuché las palabras exactas, pero la expresión en su rostro me dijo todo: las cosas estaban peor de lo que pensaba. Se subió a un taxi y se fue con una mirada furiosa. Me quedé inmóvil, con la manguera en la mano, pensando en cuánto daño puede causar el orgullo. Esa noche no pude dormir. Pensé en Leandro, en Romina, en lo que pasaría si su relación colapsaba. No era algo que deseara, pero sentía que estaba cerca de suceder. Cerré los ojos y me prometí una cosa: cuando mi hijo viniera a mí, porque sé que lo hará, estaré lista para escucharlo.
pero no para rescatarlo de inmediato, sino para enseñarle que el amor también necesita límites. Me dormí tarde, abrazando una de esas mantas que bordé años atrás. Tal vez era mi forma de abrazar el pasado, de recordar que todo lo que soy hoy lo construí con esfuerzo y con heridas que ya sanaron. Romina estaba cayendo, y yo sabía que eso abriría una puerta. La pregunta era, ¿Leandro tendría el valor de cruzarla? Era de noche, y el viento movía las cortinas de mi sala con un murmullo suave. Estaba tomando té, en silencio, cuando escuché que alguien golpeaba la puerta. No era un golpecito tímido, era una llamada desesperada. Al abrir, lo vi, Leandro, con el rostro pálido, los ojos rojos y los hombros caídos. En ese instante, supe que algo dentro de él había cambiado. No era el hombre altivo de hace unos días, era mi hijo, derrotado. Mamá. Su voz fue apenas un susurro, como si las palabras le pesaran. Lo miré en silencio, intentando leer su mirada. ¿Puedo pasar?, preguntó, con esa mezcla de vergüenza y necesidad que pocas veces vi en él. Asentí sin decir nada. Caminó hasta el comedor y se sentó, con las manos entrelazadas, mirando el piso. Me quedé de pie, viéndolo, sintiendo como mi corazón latía con una mezcla de tristeza y alivio. Se quedó en silencio varios segundos, hasta que finalmente habló. Me equivoqué, mamá. Romina. Ella se fue. Ya no está conmigo. Y no tengo nada. Sentí un nudo en la garganta al escucharlo. No porque me alegrara su fracaso, sino porque veía al hombre que creía haber perdido. Al niño que solía buscarme cuando tenía miedo. No sé qué hacer, mamá dijo, rompiendo en llanto. Lo miré, con las manos apoyadas en la mesa. Parte de mí quería correr a abrazarlo, pero otra parte me detenía. ¿Te diste cuenta ahora?, le pregunté con una voz suave, pero firme. Él levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Perdóname. No sabía lo que decía, lo que hacía. Pensé que tú siempre estarías ahí para resolverlo todo. Su confesión fue como una punzada en mi corazón. Respiré hondo y me senté frente a él. Siempre estaré aquí, Leandro. Soy tu madre. Pero tienes que entender que no puedo vivir tu vida por ti. Ni puedo dejar que me falten al respeto en nombre del amor. Ese día, cuando dijiste que yo no contaba, algo en mí se rompió. Vi cómo se mordía el labio, intentando contener el llanto, como cuando era pequeño y se caía. Ya no tengo a nadie más, murmuró. Perdí todo, mamá. Sus palabras eran sinceras, crudas, pero no bastaban para borrar lo que pasó. Lo observé en silencio. Había algo en su rostro que me hizo recordar las noches en que lo arropaba de niño, cuando me prometía que siempre me cuidaría. Una parte de mí quería creer que ese niño seguía ahí, escondido bajo el hombre confundido que tenía enfrente. Leandro bajó la mirada. Si pudiera volver atrás, lo haría. Pero ya es tarde, ¿verdad? Me quedé en silencio, dejando que sus palabras quedaran suspendidas entre nosotros. Nunca es tarde para cambiar, respondí finalmente. Pero el respeto no se pide, se demuestra. Y yo necesito ver que has aprendido algo de todo esto. Él asintió, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y esperanza. La noche se volvió larga. Preparamos café y nos quedamos sentados, sin hablar demasiado, solo escuchando el sonido de las cucharas y del viento afuera. A veces el silencio dice más que cualquier palabra, y esa noche fue una prueba de ello. Yo lo veía y pensaba, este es mi hijo, mi niño, pero ahora tiene que reconstruirse solo. Antes de irse, me miró y dijo, gracias por dejarme entrar, aunque no lo merezca. No respondí. Solo le toqué la mejilla, como hacía cuando era pequeño, y él cerró los ojos por un instante. Cuando salió de la casa, sentí un peso extraño en el corazón. Sabía que este era el comienzo de algo nuevo, pero no sabía si estaba lista para lo que vendría. Esa noche me quedé despierta, mirando la luz de la luna entrar por la ventana. No sabía si había hecho lo correcto al no abrazarlo de inmediato, pero sí sabía una cosa: a veces el amor no es consolar, es enseñar. Y yo estaba a punto de aprenderlo junto a él. Esa mañana desperté con la imagen de Leandro llorando en mi mesa aún grabada en mi mente. No pude dejar de pensar en sus palabras. Perdí todo, mamá. Me quedé en la cama, mirando el techo, con una sensación amarga entre el pecho y la garganta. Había esperado por mucho tiempo que entendiera,
pero verlo tan derrotado me dolía. Parte de mí quería correr a su lado y darle todo otra vez, como antes. Pero no podía. No esta vez. Pasé el día caminando por la casa, ordenando cosas, como si el movimiento me ayudara a no pensar tanto. Cada rincón me traía recuerdos de su infancia. Las marcas en la pared de cuando medía su altura, la mesa con las cicatrices de sus tareas escolares. Todo parecía mirarme y preguntarme si yo era capaz de seguir firme. ¿Hasta dónde se le enseña a un hijo a levantarse solo sin dejar de ser madre?, pensé mientras acomodaba unas cajas. Por la tarde, lo vi llegar. Venía con la misma ropa de la noche anterior, los ojos hinchados. No dijo nada, solo se sentó en el porche, con las manos en el rostro. Salí y me senté junto a él, en silencio. Pasaron varios minutos antes de que hablara. Mamá, sé que no merezco que me escuches, pero no sé cómo empezar de nuevo. Sus palabras eran como cuchillos dulces, porque por fin admitía algo, pero me rompían el alma escucharlo así. Lo miré despacio. Leandro, no te voy a mentir. Estoy herida. Muy herida. Las cosas que dijiste me dolieron como nunca imaginé. Porque nadie te dio más que yo. Pero también soy tu madre. Y aunque me duela, estoy aquí. Sentí mis ojos humedecerse, pero no quería llorar frente a él. No era debilidad, era una forma de demostrar que mi amor podía ser firme. Se quedó en silencio, mirando el suelo. Yo podía sentir su vergüenza. Romina. Ella me hizo creer que todo lo merecía. Y yo, le creí, dijo, bajando la voz. Escucharlo nombrarla me hizo apretar las manos, no por odio, sino porque esa mujer había sido el espejo de lo peor que él tenía dentro, su soberbia. No le eches toda la culpa a ella, le respondí con calma. Tú decidiste cada palabra. Tú elegiste herirme. Su rostro cambió, como si mis palabras lo golpearan más fuerte que cualquier reproche. Lo sé, y me arrepiento, dijo. Quise abrazarlo, pero me contuve. Sabía que este era el momento de que él sintiera el peso de sus errores. No sé cómo recuperar lo que perdí contigo, murmuró. Y yo, con el corazón latiendo fuerte, le respondí, no se trata de recuperar. Se trata de construir algo nuevo. Algo que se base en respeto, no en exigencias. Nos quedamos así, en silencio, viendo cómo el cielo se pintaba de naranja. De repente, sentí que alguien nos observaba. Miré hacia el portón y vi a Romina parada allí, con los brazos cruzados, mirándonos con una mezcla de rabia y desprecio. Leandro la vio también. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, levantándose. Vine a decirte que no vales nada sin mí, respondió ella, con esa voz que siempre me helaba la sangre. No dije una palabra. Fue Leandro quien, por primera vez, le respondió con firmeza, te equivocas. Si algo aprendí en estos días, es que no necesito a alguien que me humille para sentir que valgo. Romina se quedó en silencio unos segundos, sorprendida. Luego giró sobre sus tacones y se fue sin decir más. Lo vi volver a sentarse, agotado, pero con una chispa nueva en los ojos. Sentí que ese momento, aunque doloroso, era un inicio. No sabía si seríamos capaces de reconstruir todo, pero al menos ya no había una sombra en medio de nosotros. Lo miré y le dije, casi en un susurro, el respeto no se negocia, hijo, ni con la gente que amas. Si lo pierdes todo. Él asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que me escuchaba de verdad. Cuando cayó la noche, nos quedamos en el porche, sin palabras, mirando las estrellas. No necesitábamos decir nada más. A veces, el silencio compartido es el mejor puente para sanar heridas. Yo no sabía qué nos esperaba, pero algo en mi corazón me decía que, al menos, estábamos empezando a entendernos otra vez. Los días siguientes fueron extraños, como si todo estuviera en una calma tensa, esperando un último estallido. Leandro venía a verme casi a diario, ayudándome con pequeños arreglos en la casa y buscando conversar. Notaba en su rostro el peso de la culpa, pero también una determinación nueva. Estaba cambiando, lo sentía en su forma de hablar, en sus silencios. Sin embargo, algo en mi interior me decía que Romina no se iba a quedar quieta. No me equivoqué. Una tarde, mientras tomábamos café en el porche, escuché el ruido de un coche frenando bruscamente frente a la entrada. Era ella. Romina bajó del auto como una tormenta, con los ojos llenos de rabia. Leandro,
Tenemos que hablar, gritó. Mi hijo se tensó de inmediato, pero yo no me moví de mi silla. Sabía que ese momento iba a llegar. Romina se acercó como una fiera. ¿Qué haces aquí, perdiendo el tiempo con esta mujer? Todo lo que tienes es por mí, no por ella. Su voz temblaba de furia. Sentí que algo ardía en mi pecho, pero no me levanté. Fue Leandro quien dio el primer paso. Basta, Romina. No digas una palabra más sobre mi madre. Si algo aprendí en estos días, es que ella es la única persona que nunca me dio la espalda. ¿Qué estás diciendo? Eres un malagradecido. Romina intentó tomarle el brazo, pero él la apartó con suavidad. No, Romina. Basta de culpar a todos menos a ti. Me dejé llevar por tu orgullo, por tu manera de mirar a la gente desde arriba, y eso me hizo perder a la persona que más me importa en este mundo. Sus palabras me helaron y me dieron un extraño orgullo al mismo tiempo. Mi hijo estaba despertando. Así me pagas, después de todo lo que hice por ti. Romina se giró hacia mí, con una mirada que intentaba herirme. Usted es la culpable. Usted lo envenena contra mí. Me quedé callada, con la serenidad de quien ya no necesita defenderse. Romina, dije al fin, la gente no cambia porque se le grite o se le humille. Cambia cuando entiende quién lo ama de verdad. Mi voz sonó tranquila, pero firme. Leandro la miró con los ojos llenos de lágrimas. Romina, no quiero esto para mi vida. No quiero esta guerra. Quiero empezar de nuevo, pero no contigo. Fue como si esas palabras le cortaran el aire. Romina dio un paso atrás, con la boca entreabierta. ¿Estás terminando conmigo?, preguntó en un susurro lleno de rabia. Él asintió, y en ese momento, sentí que algo muy grande estaba cambiando. Romina me miró con odio, como si yo hubiera ganado una batalla que no pedí. Te vas a arrepentir, Leandro, dijo antes de girar y subirse al coche. La vimos alejarse, dejando un rastro de polvo en el camino. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire en mi casa se volvía liviano, como si una sombra se hubiera ido. Leandro se sentó a mi lado, agotado, con la cabeza entre las manos. Perdóname, mamá, murmuró. Perdóname por todo lo que te hice pasar por ella. Le toqué la espalda, sintiendo su respiración entrecortada. No tienes que pedirme perdón, hijo. Solo quiero verte crecer, aprender. Solo quiero que te respetes tanto como quiero que me respetes a mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé si podré reparar todo lo que rompí, dijo. Empieza por no volver a olvidar quién eres, le respondí. Nos quedamos en silencio, viendo el cielo tornarse rosado al atardecer. Sentí que las heridas seguían abiertas, pero al menos ya no estaban sangrando. Era el comienzo de algo nuevo. No sabía si Leandro lograría levantarse rápido, pero al menos sabía que estaba en el camino correcto. Y yo, después de tanto tiempo, podía respirar con el corazón menos pesado. Esa noche, cuando me fui a la cama, sentí que algo había terminado definitivamente. Romina era parte del pasado, y Leandro estaba aprendiendo su lección. Cerré los ojos y agradecí en silencio por la fuerza que me permitió llegar hasta aquí, por la mujer que fui capaz de defenderse aún cuando dolía. Y supe que el final de nuestra historia no sería triste, sino una nueva forma de amor. Han pasado ya varios meses desde aquel día en que Romina salió de nuestras vidas. No puedo negar que, al recordar todo lo que ocurrió, todavía siento un peso extraño en el pecho, como una cicatriz que no duele, pero que tampoco me deja olvidar. A veces, mientras riego las plantas al amanecer, pienso en aquella mujer y en la tormenta que trajo consigo. Pienso en las noches que me quedé sola, mirando el techo, preguntándome cómo fue que permití que todo llegara tan lejos. Sin embargo, también me sorprende la fuerza que tuve para sostenerme en pie. No fue una fuerza de golpes o gritos, fue una fuerza silenciosa, de esas que nacen cuando tu dignidad está en juego. No fue fácil. Decirlo sería simplificar algo que me atravesó como fuego. Hubo días en los que despertaba y sentía que el corazón me pesaba como una piedra. No por perder el negocio, eso era lo de menos, sino por sentir que el amor de mi hijo se había distorsionado hasta el punto de humillarme. Pero el tiempo, ese maestro severo, me obligó a ver algo que había ignorado por años. No hay amor verdadero sin respeto. Y no hay madre que pueda salvar a un hijo que no quiere salvarse. Aprendí, con el alma hecha pedazos, que el amor sin límites también puede convertirse en una prisión,
y yo ya no estaba dispuesta a vivir encadenada. Leandro cambió. No fue de un día para otro, pero lo hizo. Ahora lo veo llegar cada semana con una mirada distinta, más tranquila, menos arrogante. Sus gestos son más suaves, su voz ya no suena a reproches, sino a alguien que está aprendiendo a escuchar. Ahora trabaja por su cuenta, se levanta temprano, carga sus propias herramientas, y no espera que nada le caiga del cielo. La primera vez que lo vi llegar con las manos manchadas de pintura, porque estaba reparando muebles para vender, sentí un orgullo que no cabía en mi pecho. Ese día lo abracé en silencio, y en ese abrazo estaba todo lo que quería decirle. Al fin entendiste el valor de ganarse la vida con tus propias manos. Recuerdo una mañana, tomando café juntos en el porche de la casa del campo, cuando me miró con una sinceridad que casi me hizo llorar. «Mamá, nunca te agradecí de verdad todo lo que hiciste por mí», me dijo, con la voz quebrada. Fue como una caricia directa al alma, como si por fin alguien hubiera abierto una ventana y dejara entrar luz en un cuarto oscuro. Yo lo miré con los ojos brillantes y solo pude responder: «No tienes que agradecerme nada, hijo. Lo único que quiero es que nunca olvides de dónde vienes, y que siempre te respetes a ti mismo». Él bajó la cabeza y me sonrió de una forma que hacía años no veía. Ese día hicimos algo tan simple, pero tan grande, que parecía un ritual de sanación. Nos quedamos en silencio, mirando el atardecer, compartiendo un café como solíamos hacerlo antes de que la vida se nos enredara. No hubo necesidad de decir más. El cielo se pintaba de tonos naranjas, rosados y violetas, y en ese instante sentí que las heridas que llevábamos cargando empezaban a cerrarse, como si el tiempo y el amor hubieran decidido hacer las paces. Ya no éramos los mismos, pero eso estaba bien. Habíamos crecido. Yo, como mujer. Él, como hombre. Por las noches, cuando la casa está en calma, salgo a la terraza y dejo que el viento me despeine mientras miro las estrellas. A veces pienso en todo lo que la vida me enseñó. No fueron las grandes victorias las que me hicieron fuerte, no fueron los aplausos ni los logros que otros celebraron. Fue en esos instantes en los que tuve que decir no aunque el corazón me temblara, cuando tuve que mantenerme firme sabiendo que me quedaría sola, cuando descubrí mi verdadera fortaleza. Ser madre no es darlo todo sin límites. Ser madre, entendí, también es saber cuándo apartarse para que los hijos aprendan a levantarse por sí solos, aunque te duela verlos caer. Con el tiempo, comprendí que no perdí nada al vender mi negocio. Al contrario, gané algo que jamás podré pagar con dinero: mi libertad. Gané la paz de saber que puedo empezar de nuevo, a cualquier edad, sin tener que justificarme ante nadie. Gané el espacio para descubrir que todavía hay vida por vivir, sueños por cumplir, y momentos por disfrutar. Ahora mis días tienen el aroma fresco de las bugambilias del jardín, el sonido suave del viento colándose entre los árboles, y las tardes se llenan de charlas tranquilas con Leandro. Eso, para mí, es la verdadera riqueza. Una tarde, él apareció con un ramo de flores silvestres en las manos. No eran perfectas, algunas estaban marchitas, otras tenían tallos torcidos, pero eran las flores más hermosas que recibí en años. No son tan bonitas como las que compras en una florería, pero las corté yo mismo, dijo con una sonrisa tímida, casi infantil. Lo abracé con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo, y en ese instante supe que todo, los tropiezos, las lágrimas, las discusiones, los días de silencio, había valido la pena. Porque ese abrazo, lleno de verdad y humildad, nos devolvía todo lo que habíamos perdido. Ahora, cuando miro al cielo en las tardes, entiendo algo que me costó años aceptar. Mi historia no terminó con un negocio, ni con una traición, ni con un grito de dolor. Mi historia se reinventó. Hoy soy una mujer que aprendió a poner límites sin dejar de amar. Porque el amor verdadero no es ciego, ve, siente, duele, y aún así se queda. Y yo sigo aquí, de pie, respirando, amando, más fuerte que nunca. ¿Tendrías el coraje de mirar a los ojos a quien te humilló, y aún así mantenerte firme, con dignidad y amor propio? Si hoy te sientes despreciada, ignorada o poco valorada por alguien a quien diste todo, tu tiempo, tu esfuerzo, tus mejores años, por favor, no permitas que eso defina tu corazón. Tú no eres un estorbo. Tú eres raíz, eres fuerza, eres historia viva. Aunque algunos hijos o familiares te hayan dado la espalda, el mundo sigue necesitando de tu ternura, de tu mirada llena de experiencias, de tu sabiduría que no se compra con nada. Ya hiciste tanto. Levantaste una familia, trabajaste hasta el cansancio, amaste sin condiciones,
hasta cuando nadie te dijo gracias. Tal vez te hicieron sentir que ya no cuentas, pero aquí, te vemos, te escuchamos. Y queremos que sepas que aún hay luz, alegría y paz esperando por ti. Recuerda siempre, tu dignidad es tu legado más noble. Cuando decides sentarte en tu propia mesa con la cabeza en alto, la vida se encarga de mostrar quién de verdad merece estar a tu lado. A veces, quienes te dieron la espalda terminan regresando, no por tu dinero, sino por algo que nunca pudieron comprar, el calor de tu alma. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Qué consejo le darías a una madre que fue humillada por su propio hijo? ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera a escuchar lo que pasó cuando un hijo, cegado por el poder y la ambición, se atrevió a decirle a su propia madre: yo decido el dinero, no tú. Ella no gritó, no discutió, pero lo que hizo después fue tan inesperado que dejó a todos en shock. Te dejaré este video en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hijo me dijo: yo decido el dinero, no tú. Sonreí y congelé todas sus cuentas, porque el final es algo que jamás podrás olvidar. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.